ciertas actitudes o ciertos pecados que tenemos nosotros, hermanos, que estamos acostumbrados a vivir con ello, que hasta vivimos de ellos. Y entonces eso se convierte en un problema severo en la vida de los cristianos, de los creyentes, ¿no? Miren, por ejemplo, yo he visto en mi caminar como cristiano, hermano, cómo un pecado oculto ha hecho trizas a una familia, por ejemplo, o a una persona. Y desgraciadamente a veces no nos damos cuenta o nos acostumbramos a vivir así, pues. Nos acostumbramos a vivir así. Algunos hasta argumentan, bueno, pues es que así soy, ¿no? Pues así soy. Pues me tienes que amar así, ¿no? Yo escuché una vez que se un esposo o una esposa, ya ves, pues ni modo, así te tocó ese esposo, ni modo. Solo aguanta pedirle a Dios que me cambie. Sí, o sea, pues es fácil adecuarse a cómo estamos, hermano, ¿no? Esto se vuelve un problema severo en nuestra vida, hermano. Obviamente ese no es el plan que tiene Dios para nosotros, hermano. Cristo nos quiere hacer libres totalmente, claro. Cristo quiere darnos libertad y quiere darnos una buena vida, hermano. Quiere darnos una vida en abundancia. Sin embargo, nosotros mismos ponemos en riesgo nuestro caminar firme. Y bueno, pues, a pesar de que hay un camino que está trazado para todos nosotros, existen pecados que nos pueden dejar fuera de la gracia de Dios. Y sabe que no es uno solo, son varios, hermano. Así que empezaremos analizando en una serie de predicaciones varios de esos pecados que normalmente minimizamos nosotros, hermano. Que no nos dejan avanzar, hermano, que los tenemos ocultos, que la gente no se da cuenta de eso, pero nosotros sabemos perfectamente de qué estamos hablando nosotros, hermano. Así que como creyentes, hermano, debemos analizar nuestra vida a la luz de la palabra del Señor para ajustarnos a la palabra. Y esta mañana, hermano, vamos a ver algunos peligros de cambiar la verdad por la mentira. Este es el primer pecado que vamos a analizar, hermano. La mentira, la mentira. El primer peligro, hermano, de cambiar la verdad por la mentira es que se puede convertir, propiamente hablando, en un pecado oculto. En un pecado oculto. Cualquier pecado, pero vamos a hablar hoy de la mentira. Miren, vamos a ver qué dice Proverbios 28, versículo 13. El primero que lo tenga, con voz alta, se pone de pie. ¿Me ayuda a leerlo, por favor? 28, 13 de Proverbios. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Amén. El que encubre sus pecados, el que los oculta, no prosperará, dice la Biblia. Pero el que los confiesa, entonces alcanzará misericordia. Un pecado oculto, hermano, es una actitud, es una acción que nosotros cometemos porque se nos hace lo más normal y lo mantenemos oculto en nuestra vida. Esto es algo propio de la naturaleza humana, hermano. Esto es lo primero que hizo Adán y Eva. Adán y Eva en el huerto de Edén, hermano, lo primero que trataron de hacer es ocultar con sus propios medios lo que habían hecho. Y le mintieron a Dios. Trataron de esconder, por eso se hicieron las hojas de higuera, por eso se escondieron de la presencia de Dios, y por eso cuando se vieron confrontados, ¿qué hicieron, hermano? Dijeron, no, sí, la regué, Señor. ¿Verdad que no? Ella tuvo la culpa. Luego lo dijo el otro, ¿no? Y la otra dijo, no, la serpiente fue la que tuvo la culpa. La culpa es algo que no tratamos de ponernos nosotros mismos, se la tratamos de echar a los demás, hermano. Y cuando nos vemos confrontados en nuestra naturaleza humana, hermano, lo primero que vamos a tratar de hacer es ocultarlo con mentiras, ¿no? Por eso les decía hace rato, vea a los políticos, hermano, haciendo promesas de campaña, ¿no? Tremendo, y luego pues ya no pueden cumplirlas, hermano. Pero pues vamos a ver también a nosotros como familia, hermano. A veces los padres dicen, prometiendo cosas, ya sea buenas o malas, ¿no? Le voy a explicar, ¿no? A veces los padres no tenemos un sí
sea sí y nuestro no sea no. Le decimos al niño, te voy a castigar, vas a ver si lo sigues haciendo, y no lo hacemos, ¿no? Entonces desde ahí estamos mintiendo. O cuando prometemos algo, no, si sacas buenas calificaciones, échame por a tus estudiantes, sacas buenas calificaciones, te voy a llevar de viaje, ¿no? Híjole, y no lo llevaron, ya le están mintiendo, ¿no? ¿Sabe que prometer pues no empobrece? Dice el dicho, hermano. Pero a veces lo hacemos con tanta ligereza, hermano, que no nos damos cuenta que eso se va convirtiendo en pecado, ¿no? Se va convirtiendo en pecado poco a poco, ¿no? Nadie se quiere echar la culpa, hermano. Bueno, ¿qué nos pasó en el mundial, hermano? ¿No? O sea, por una mentira nos eliminaron a todo el país, ¿no? A las elecciones, ¿no? Y luego todavía se atrevió a decir que sí era penal, ¿no? Que sí se había aventado el clavado, pues, perdón, no era penal. Que sí se había aventado el clavado. Y todas esas cosas son propias de la naturaleza humana, ¿no? Todo el mundo se declara inocente, ¿no? Nadie confiesa la verdad si de entrada esta le perjudica. Al contrario, ¿no? Los demás tendrán la obligación de demostrar la acusación. ¿Se da cuenta cómo está trastornada la cosa? Y bueno, pues tú te puedes mantener en una mentira hasta que no te enseñen que sí es mentira. Y eso es tremendo, hermano, eso es tremendo. Lo más tremendo, hermano, no es que el mundo se rija así, sino cuando eso empieza a pasar en la iglesia de Jesús, hermano. Cuando eso ya empieza a pasar con los cristianos, cuando eso ya empieza a pasar entre nosotros, hermano, entonces ya se convierte en una cosa más fea, ¿no? Más fea. Y entonces, desgraciadamente, cuando no somos capaces de superarlo, hermano, nos dejamos llevar por la corriente de este mundo y empezamos a vivir mintiendo. Empezamos a vivir mintiendo. Nuestra vida se convierte en una mentira y lo minimizamos, hermano. Que es lo más grave, ¿no? Es lo más grave. Muchos llegamos al camino del Señor amando más nuestra reputación, hermano, más nuestra posición, más nuestros logros, más nuestra imagen, que cuando el Señor empieza a obrar en la vida de las personas y empieza a humillarnos, no soportan y se van de Cristo. Porque queremos seguir viviendo una apariencia, hermano, que ya no podemos vivir a veces. Si la verdad perjudica la imagen, hermano, entonces nos mantendremos en la mentira. Si perjudica el estatus, si perjudica la posición, si perjudica la familia, entonces a veces, muchas veces decidiremos mentir. Muchas veces, ¿no? Y ese es el verdadero peligro. Fíjense cómo dice Juan, capítulo 3, 19 y 20. A mí esto siempre me ha impresionado y son palabras de Cristo, hermano. Juan 3 dice, Juan 3:16, todos se lo saben, ¿no? Pero el 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz viene al mundo, viene la verdad al mundo, hermano, y trata de desenmascarar la verdad y hacernos libres, pero los hombres aman más la mentira, hermano. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. Y dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Para que no salga la verdad. ¿Se da cuenta? Para que no salga la verdad. Entonces, esto es una cosa impresionante, hermano. Ahora, el problema es que cuando ya nos adecuamos a eso, hermanos, cuando ya nos adecuamos como cristianos a eso, entonces vamos caminando y vamos creando o apapachando pecados ocultos, hermano. Nos vamos apapachando nuestros propios pecados. Nos vamos minimizando las cosas, ¿no? Digo yo, pecados ocultos para los demás, porque muchos de los demás no saben cómo está la cosa con nosotros. Nosotros tenemos una apariencia, hermano, ¿no? Mire, inclusive, a veces cuando abrimos el Facebook, vemos ahí algunas fotos hasta de Photoshop, ¿no? ¡Wow! ¿no? Bueno, eso es nada más la apariencia, hermano. Es la pura apariencia. Pero, y ahí a lo mejor se ven, o nos vemos muy bonitos ahí, hermano, como a veces nos vemos aquí en la congregación, hermano. Pero la verdad la tenemos nosotros. La verdad real lo sabemos nosotros. El problema, ¿sabe cuál es? Que en este mundo hay gente que se acostumbra a mentir tanto, hermano, o gente que tiene tanta apariencia con los demás, que desgraciadamente ya se acostumbró a mentir y ya se creyó sus propias mentiras, hermano. Yo conozco varios,
Ya se creyeron sus propias mentiras, hermano. Y entonces toda su vida es una falsedad, hermano. Una apariencia solamente, hermano. Viven en una mentira constante que ya no saben a veces cómo sostenerla. Porque bien dicen en el mundo que para ser un buen mentiroso se necesita una muy buena memoria, hermano. Entonces, desgraciadamente, todas esas cosas, todo esto lo estoy diciendo a ver, hermano, para que usted entienda cómo realmente estamos tan adecuados a la mentira, que todas estas no las conocemos usted y yo. ¿No, cómo no? Es impresionante. Un pecado oculto, hermano, un pecado no confesado, aparte de crearnos confusión a nosotros mismos, hermano, poco a poco nos va separando de Dios y nos va carcomiendo poco a poco el alma, hermano. Poco a poco. Miren, en la Biblia hay un ejemplo conocido de alguien que lo escribió, ¿no? El rey David, hermano. Miren, acompáñenme al Salmo 32. Salmo capítulo 32. Y fíjense cómo dice el rey David, hermano. Versículo 3 al 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, ¿no? David dice que mientras él cayó, hermano, se fueron envejeciendo sus huesos, hermano, como si se fuera carcomiendo su alma. Por dentro está hablando de lo interno, ¿no? En su gemir día y noche. Y se secó por dentro, hermano. ¿De cuándo está hablando David, hermano? Bueno, miren, David parece como que había salido muy bien librado del primer pecado visto que se ve en la Biblia, hermano, del rey David, que es cuando, en vez de ir a la batalla, se queda en el palacio real, hermano. Y entonces estaba ocioso, dice la Biblia en el primer libro de Reyes, hermano. Estaba ocioso, salió a la terraza y vio a la esposa de uno de sus generales, de sus amigos, de los valientes de David, hermano. La vio bañándose, la deseó, hermano, y se la trajo y cometió adulterio con ella. Cometió adulterio con Betsabé, se llama esta mujer, hermano. Pues al principio, seguramente por la gente por la que mandó, pues lo ocultaron, no dijeron nada, se quedaron callados todos. Era el rey, hermano, ¿no? Era el rey, de alguna manera. Cuando regresó la mujer a su casa y cuando lo siguió visitando las noches, David pensó que había salido bien librado, pero sorpresa, la Biblia nos enseña, hermano, que Betsabé fue con el rey y le dijo: ¿qué crees? Que estoy embarazada, y el problema es que mi esposo está en batalla y tú estás aquí, ¿no? Así que rápidamente David, hermano, tratando de ocultar ese pecado que tenía, manda a llamar a Urías Eteo desde la batalla, lo manda a llamar con el general, le dice: échame Urías. Lo emborracha, lo trata de emborrachar, hermano, no se deja Urías, y lo manda a dormir con su esposa para cubrir su falta, hermano. Pero no sabe que Urías es un hombre real, hermano. Urías, lejos de tratar de dormir ese día con su esposa y de olvidarse un rato de la guerra, hermano, Urías permanece fiel al ejército, y entonces se queda dormido afuera de su casa, hermano. Qué sorpresa para David, hermano. Ahí yo creo que era la primera oportunidad que tuvo el rey David de parte de Dios para que se arrepintiera, para ver su vileza de él. Sin embargo, como ve que le estorba y lo que quiere es ocultar por la imagen que tiene él de rey, entonces dice: no, pues ni modo, y le dan un salvoconducto, hermano, enrolladito. Es lo más bien que le he visto a David, ¿no? Le da un salvoconducto enrolladito en su mano de Urías Eteo, donde viene la sentencia de Urías Eteo firmada, que lo manden al frente de la batalla. Y Urías Eteo, pues obviamente no sabe nada, hermano. Llega con el general, se lo da, y el papel dice que lo mande al frente de la batalla para que lo maten. Cuando los mensajeros llegan y le dicen de parte del general al rey David que ya ha muerto Urías, David ha dicho: un problema menos, ¿no? Fíjense, qué tremendo, hermano. Y mientras tanto, queda así, queda el problema, el adulterio, el asesinato, queda así tapado. La posición de David queda bien, hermano. Sin embargo, el Salmo nos revela
que esto no quedó así, hermano. Mire, qué padre sería para muchos que quedara así nada más. Pero no quedó así, hermano, porque había una consecuencia, había una conciencia en el rey David, así como la hay en todos nosotros. Hay una conciencia que nos acusa, que está ahí, y luego en el cristiano está el Espíritu Santo, hermano, que no te deje en paz. Y se fue consumiendo el alma de David, se fue consumiendo el alma de David. Frente a toda la gente, él quedó como el bueno, hermano, porque inclusive restituyó a la esposa. Una viuda era algo tremendo que se quedara viuda, y él quedó como el bueno porque fue y la restituyó. Pues era la esposa de su amigo, claro, pues nadie sabía nada, hermano, pero Dios sí sabía. ¿Se da cuenta? Dios sí sabía. David en este momento, hermano, nos refleja cómo muchos de nosotros tratamos de vivir en una apariencia, en una imagen que no tenemos, hermano, en la que hemos vivido tal vez mucho tiempo de nuestra vida, a la que nos aferramos, en la que nos tocan y nos enojamos, pero que la verdad Dios nos muestra que eso no sirve, hermano. Es más importante estar bien con Dios, claro. Por eso dice el versículo 5 del Salmo, ¿no? No sé cuánto tiempo pasó, la Biblia dice que más o menos como un año, hermano. Como un año más o menos, un poquito menos, ¿no? Estaba embarazada, unos 7, 8 meses más o menos, ¿no? Dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Se secó su alma mientras él no confesó su pecado, hermano. Sin embargo, le quiero decir que el rey David, hermano, no fue voluntariamente a confesar su pecado, sino que Dios lo tuvo que confrontar. Dios tuvo que confrontar al rey David, hermano. Al final de cuentas todos sabemos lo que pasó, hermano. El pasaje muestra cómo David reconoció, se humilló, oró, pidió perdón, pero cayó en juicio de Dios. El bebé que estaba esperando Betsabé, el de todo el problema, murió. Aunque después Dios lo restituye y nace Salomón, que es el sucesor de David, ¿no? Pero el peligro no es lo que hizo David en este momento, hermano, sino lo que a veces hacemos nosotros, porque él oró, se humilló, restituyó y de alguna manera Dios lo libró. El peligro es lo que viene, ¿no? No lo hizo David, hermano, pero lo hacemos normalmente nosotros, ¿no? El segundo peligro de la mentira, hermano, es que nos lleva a endurecer nuestro corazón y nos lleva a la hipocresía. Debemos recordar, hermano, que el rey David, hermano, estaba en el palacio y que cuando Natán va a confrontarlo, hermano, pues David en ese momento lo pudo haber desechado, hermano, aunque era un profeta de Dios, ¿sí? Yo no sé si usted ha estado frente de alguien, hermano, que por más que lo ame, por más que usted lo estime, cuando lo cachen algo, hermano, y lo están confrontando, en ese momento usted quisiera cortarle la cabeza, ¿no? Usted quisiera eliminarlo, hermano. Usted quisiera que se callara, ¿no? ¡Ay! Se le queda así como que... Bueno, yo estaba varias veces ahí, por eso le digo, ¿no? Aquí David, hermano, pudo haber hecho lo que muchos de nosotros hacemos: eludir el problema, negarlo, autojustificarse, echarle la culpa a la mujer, ¿no? Pasar la papa caliente, hermano. Empezar a discutir una discusión sin fondo, hermano, sin argumentos, solamente para evadir y para desviar la atención, como muchos de nosotros hacemos, ¿no? Y después hasta ofenderse y esperando salir mejor librado del problema, hermano. Natán llega con David y como sabe que David se puede defender y que él es el rey, hermano, le cuenta una parábola, ¿no? Le cuenta una parábola, le cuenta algo que no ha pasado, pero que se está refiriendo a él. Y le dice, pues fíjate que había un hombre muy rico, que tenía todo lo que él quería, tenía todas las ovejas que él quería, y se encontró un hombre muy pobre, que solamente tiene una ovejita. Y si, ¿sabes qué hizo el hombre rico? No, ¿qué hizo? Dice, el hombre rico pidió
que matara la única ovejita que tenía el hombre pobre para que se la comiera en un banquete. ¿Tú crees que es justo? Y David se enardeció y dijo, no, eso que hizo este cuate merece la muerte y merece pagar con 4 tantos lo que hizo. Bueno, pues estaba hablando de él, estaba hablando de David, ¿no? Miren, el rey David, cuando escucha que él es, pues pudo haber corrido a Natán, hermano. Le pudo haber dicho a Natán, ¿sabes qué? Ahorita regreso, ¿no? Pudo haber mandado a alguien, era el rey, hermano, ¿está de acuerdo? Pudo haber mandado a alguien y le hubiera dicho, un mensajero, profeta Natán, mire, no sabemos por qué el rey está ocupado y se siente indispuesto en este momento. No le puede recibir más, pero mire, le pide amablemente que usted le excuse y además, le informamos que su tarjeta de acceso al palacio ha quedado invalidada, no sabemos por cuánto tiempo, pero agradecemos su visita en un futuro. Que le vaya muy bien, Dios lo bendiga, hermano. Adiós. ¿A poco no? O sea, la verdad, David pudo haber hecho eso y más, hermano. Sin embargo, hermano, David reacciona bien, pero nosotros no. Nosotros normalmente no reaccionamos así. Nosotros normalmente, nuestra naturaleza, nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo reconocer lo que hemos hecho. Nos cuesta mucho trabajo, inclusive aún cuando estamos copados, hermano, cuando no tenemos salida, nos cuesta mucho trabajo reconocer lo que hemos hecho. Y eso nos lleva al peligro de endurecer nuestro corazón, hermano. Nos podemos enojar contra todos, hablar de las personas que nos confrontaron, hermano, que normalmente es lo que hacemos, hermano. Dejarle de hablar a las personas que nos aman, porque nos exhiben, ¿no? Porque conoce mi vida, porque conoce la situación, inclusive huir de situaciones y de lugares, hermano, fácilmente por esconder un pecado oculto que tenemos, por no reconocer lo que somos, por no perder nuestra posición, hermano, por no perder nuestra imagen. Pero eso nos lleva a la cerrazón y a la falta de perdón de parte de Dios, hermano. Y poco a poco nos lleva a la hipocresía, hermano. Poco a poco. Muchos de nosotros tenemos pecados no superados, hermano. Pecados no confesados, pecados atorados, falta de perdón, raíces de amargura. A eso nos ha llevado la mentira poco a poco, hermano. La mentira la ponemos como algo muy chiquito, muy dulce, que no hace daño, pero hace un daño tremendo. Si lo dejamos crecer y crecer y crecer, nos hace un daño tremendo, hermano. Y al final de cuentas nos hace convertirnos a los cristianos, que deberíamos de ser los portadores de la verdad, en gente falsa y expertos actores de la iglesia. Muchos de nosotros tenemos una muy buena apariencia de piedad, hermano. Aparentamos mucha espiritualidad, pero por dentro tenemos endurecido el corazón por los pecados ocultos que tenemos. Mire, yo creo que cuando Dios se refiere a David como un hombre conforme a su corazón, se refiere en cuanto a eso que hizo David. En cuanto a que aquí sí podemos ver al dulce cantor de Israel, el corazón del dulce cantor de Israel, hermano, como le dijo el Señor, ¿no? Y el Salmo 51, hermano, mire, acompáñeme usted, nos dice realmente cómo David reaccionó ante todo esto, hermano. Salmo 51, del 1 al 4 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fíjense qué maravilloso, qué oración de David. Yo reconozco delante de ti mis rebeliones, le dijo al Señor, ¿verdad? Y reconoció lo que había hecho mal, hermano. Aquí es donde tenemos la prueba de que David se arrepentía de lo que hacía. En lo más difícil, él clamó a Dios, hermano.
Y luego fíjense, del 7 al 12 dice, esa es una petición de David, ¿no? Purifícame con hisopo, dice, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostenga. Alguien transparente, ¿no? Alguien transparente que reconocía que necesitaba de Dios, ¿no? Que reconocía sus pecados y que realmente reconocía su arrepentimiento, ¿no? El verdadero arrepentimiento, hermano, debe de apoyarse en una búsqueda genuina de la verdad por encima de todo, ¿no? Cristo dijo que la verdad nos hará libres, hermano. Entonces debemos amar la verdad más que la mentira, hermano. Si hay escondites, si hay autojustificación en nuestra vida, si hay tapujos, si hay doble fondo, si hay trampas, pretextos, etcétera, 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 hermano, entonces estaremos viviendo una mentira. Estaremos viviendo una mentira, hermano. Y el versículo 6 del Salmo habla de lo que ama a Dios, hermano. El Salmo 51 dice el 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, dice. Ese es el Dios que tenemos. Él ama la verdad en lo íntimo de nosotros, hermano. A Dios no lo podemos mentir, hermano. Hay ejemplos en la Biblia de mucha gente que trató de mentir.